descubierto el increíble secreto del hijo de la esclava, un grito transformador que sorprende a todos. Miguel temblaba mientras sostenía el papel en sus manos. Su corazón palpitaba descontroladamente, cada latido resonando como un martillo forjando una espada. La beca, el ticket hacia una vida que su madre siempre soñó, pero ¿a qué precio? Su madre en la cocina, con sus manos callosas, había sacrificado todo por él. Ahora él era el orgullo del pueblo, el joven brillante que llevaba la carga de un legado social que parecía apretarlo con cada mirada ajena que se posaba sobre él. La presión se convertía en una losa pesada en su pecho, una lucha interna constante entre el deseo de sobresalir y el temor de ser rechazado. Al cruzar las puertas del campus universitario, los murmullos comenzaron. ¿Qué hace él aquí?, se escuchaba entre risas. Aquellas palabras se convertían en cuchillos, cortando su determinación. El aire se tornaba espeso, cada paso que daba lo hundía un poco más en la incertidumbre. Sentía cómo las miradas se posaban en su piel, un color que para algunos justificaba sus dudas. En ese mundo se sintió un extraño, un intruso en un lugar que prometía ser su hogar académico. La historia de su madre resonaba como un tambor en su cabeza. Ten cuidado, hijo, el mundo no se olvidará de quién eres. Esa noche, mientras reflexionaba, halló por casualidad un diario viejo en el fondo de un cajón. Era de su abuela, una mujer cuya vida le había llegado a él a través de relatos fragmentados. Las páginas amarillentas estaban plagadas de verdades que lo desnudaban. A medida que leía, descubría las luchas de una mujer libre que había sido esclava. Sus palabras reflejaban una valentía que él nunca había sentido. Alguien que, en su búsqueda de dignidad, había desafiado el sistema. La conexión con aquel pasado era innegable. Su historia no solo era un relato de sufrimiento, sino de resiliencia, un legado que parecía susurrarle al oído para que jamás olvidara de dónde venía. La presión de ese descubrimiento lo abrumaba. ¿Debería compartirlo? Un dilema agonizante se estableció en su mente. Si revelaba su historia, podría conectar con otros, mostrar el verdadero rostro de su linaje. Pero, ¿y si eso significaba perder la aceptación que tanto anhelaba? En una conversación tensa con su madre, Miguel sintió que cada palabra de ella era un intento de protegerlo, pero también una mano que lo empujaba hacia lo que más temía, la soledad en su nuevo mundo, una vida académica llena de promesas vacías. Tenso, se despachaba con pensamientos atormentados, obligándose a decidir entre el éxito académico y su verdad. Un profesor que lo cruzó en el pasillo, sintiendo su angustia, se volvió un inesperado aliado. A pesar de sus propios rechazos, vio el potencial en Miguel. Creó en él un amparo, un destino común en el que podrían transformar la adversidad en triunfo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión en su interior se tornó insoportable. Entrar en competiciones sintió como caminar sobre un hilo. Mientras se acercaba a un evento académico crucial, las dudas lo devoraban. ¿Y si su verdad lo hacía fracasar? Un momento de gran angustia lo abrumó. Se encontraba a la puerta de un nuevo futuro. Los rostros de sus compañeros se difuminaban en la distancia. Con cada paso, una pregunta resonaba en su ser. ¿Debería cargar con la verdad que lo define o aceptar el éxito a expensas de su identidad? La respuesta se desvanecía en un laberinto de incertidumbres, dejándolo colgando con su destino en la cuerda floja, a punto de descubrir si la auténtica supervivencia requería abrazar su historia o resignarse a ser solo un estudiante más en un mar de indiferencia.
El tiempo parecía detenerse mientras Miguel caminaba hacia la sala del evento académico. El eco de su respiración era el único sonido que resonaba en su mente. Cada paso se sentía más pesado, como si el suelo se hubiera vuelto de plomo. Pensó en su madre, en su abuela, en todas las mujeres que lo habían precedido. ¿Sería él suficientemente valiente para rendir homenaje a su legado? Al entrar en la sala, su mirada se posó en el panel de jurados, figuras que representaban el juicio de su futuro. Un sudor frío le recorrió la espalda. Lo que había sido un sueño dorado ahora se transformaba en un campo de batalla. Sintió las miradas de sus compañeros, algunas llenas de admiración, otras con desdén. La presión de sus expectativas lo asfixiaba. El presentador hizo una pausa, buscando atraer la atención del público. Miguel sabía que pronto tendría que exponerse, y el pensamiento lo paralizaba. La voz interior que había intentado ahogar a gritos se levantaba con furia. ¿Quién crees que eres para estar aquí? ¿Qué puedes ofrecer que valga la pena? Esa voz oscura lo había acompañado durante años, un eco de inseguridad que la sociedad parecía amplificar. Sin embargo, a medida que las palabras del presentador llenaban el aire, comenzó a sentir que la perspectiva estaba cambiando. Recordó el diario de su abuela, su historia marcada por lucha y resistencia. Esa era su herencia, algo que ningún desprecio podría despojarlo. Con una sacudida de determinación, se enfocó en la presentación que había preparado. Era más que un simple trabajo académico. Era la esencia de su ser, una mezcla de metal fundido dispuesto a tomar forma. Al llegar su turno, sintió que el aire se volvía más ligero. Se puso de pie, con una postura que no sabía que poseía, y comenzó a hablar. Su voz, aunque temblorosa al principio, creció en confianza. Compartió no solo su proyecto, sino partes íntimas de su formación, de la historia de su familia. Como un río que fluye, su narrativa se deslizó por la sala. Pudo ver el interés reflejado en unos rostros al principio escépticos. Las miradas cesaron su juicio y se convirtieron en escucha cuidadosa. La historia de su abuela resonó a través de su relato, y de pronto Miguel ya no era solo él. Era un símbolo de lo que muchos habían vivido y enfrentado. La lucha de su madre por ofrecerle un futuro distinto, la fortaleza de su abuela, todo se entrelazaba en un discurso que buscaba abrir un camino. El tiempo pasó desapercibido, y cuando terminó, estallaron aplausos. No esperaba eso. Su corazón latía con una mezcla de miedo y alegría. Había dado un paso hacia la aceptación de su identidad, hacia la posibilidad de ser más que un estudiante en un campus. Se había convertido en el eco de una historia que necesitaba ser contada. Sin embargo, mientras la sala se llenaba de aplausos, una sombra se deslizó por su mente, una verdad que aún necesitaba enfrentar. Aquel reconocimiento lo acercaba a su objetivo, pero también abonaba la tierra de nuevas expectativas. La feroz competencia y la necesidad de stand out ahora parecían intensificarse, rayando en lo amenazador. ¿Estaba preparado para lo que vendría? Los murmullos y susurros que habían acompañado su entrada no se desvanecerían, más bien se multiplicarían. Miguel dejó la sala sintiendo un eco de triunfo, pero también un remordimiento persistente. La verdad a la que se había asomado en esos minutos podría devolverlo a la simetría de una vida en la que nadie esperaba escuchar su voz. El camino que había comenzado a recorrer se tornaba más complejo, serpenteante, con nuevas decisiones en el horizonte. Reflexionando sobre sus próximos pasos, Miguel se detuvo un instante, escuchó de nuevo el eco de su verdad. ¿Qué harás cuando te enfrentes a aquellos que no quieren escuchar? Esa pregunta colmó su mente mientras se retiraba, sabiendo que el verdadero desafío apenas comenzaba, un reto que no solo definiría su presente, sino que eventualmente decidiría su legado. Mientras caminaba por el pasillo tras la presentación, Miguel sintió que el peso de la sala lo seguía. La euforia del aplauso se desvanecía, dejando espacio para la incertidumbre. Ya no solo tenía que enfrentar su propia voz, sino también la repercusión de lo que había expuesto. Su identidad no era solo suya, ahora la conectaba con la historia de su familia, un legado que exigía integridad y valor.
Decidió regresar a su habitación, donde podría encontrar concentración, pero en vez de alivio, la soledad le generó una incomodidad punzante. La imagen de su abuela sonriendo, siempre orgullosa y resoluta, entrelazada con sus historias, le daba fuerza, pero también intensificaba la presión. La idea de ser un portavoz de su gente, de ser una voz en una multitud, lo llenaba de dudas. Había compartido su historia, pero ahora debía defenderla en un mundo que podía volverse ferozmente crítico. Al encender su laptop, una lluvia de notificaciones lo distrajo. Mensajes de compañeros, comentarios sobre su presentación, algunos elogiosos, otros despectivos. Sintió que cada palabra lo examinaba, como si cada sentencia pudiera despojarlo de la coraza que había construido con tanto esfuerzo. ¿Estaría preparado para recibir más juicios? Esta exposición no solo traía oportunidades, también lo ponía en el centro de un escenario público que lo miraría con lupa. Mientras leía, una notificación destacó por su tono urgente, una invitación a un seminario sobre oratoria y liderazgo inclusivo, con enfoque en nuevas voces y narrativas históricas. Una chispa brilló en su interior. Esa era su oportunidad, de crecer, de refinar su oratoria y acercarse a otros como él, aquellos que luchaban por hacerse oír. Sin dudarlo, se inscribió. No solo quería contar su historia, quería aprender a hacerlo de manera que resonara con fuerza, que pudiera cambiar vidas. El seminario se celebraría de inmediato, de modo que se trasladó al auditorio determinado a absorber cada palabra. Las primeras horas fueron una mezcla de ansiedad y admiración. Conoció a otros jóvenes que compartían trasfondos similares, personas con narrativas que les habían robado la voz por mucho tiempo. Sus relatos eran desgarradores y al mismo tiempo inspiradores. A medida que escuchaba sus historias, Miguel reflexionó sobre su propio viaje. La conexión entre sus luchas individuales lo empoderó, sus inseguridades adquirieron un nuevo significado, y poco a poco se empezaron a transformar en combustible para su crecimiento. Entre ejercicios de expresión personal y dinámicas de grupo, mostró sus avances. Cada palabra que pronunciaba era una victoria sobre la voz que lo había coartado. Pronto, encontró el valor para plantear un tema que había estado oculto en su mente: la historia de las mujeres en su familia, sus sacrificios, sus triunfos y la lucha por un futuro que él ahora tenía la responsabilidad de honrar. El día terminó en una ronda de reflexiones. Al compartir sus avances se sintió ligero, como si el peso de las expectativas se disipara, dejando espacio para nuevas posibilidades. Fue entonces que una de las facilitadoras, una mujer de voz firme y dulzura profunda, lo miró y le dijo: «Lo que haces ahora, Miguel, es solo el principio. Tu historia tiene el poder de transformar no solo a ti, sino a otros que todavía no han encontrado su voz». Al regresar a casa, su mente estaba en ebullición. Había encontrado un nuevo camino, una forma de avanzar que consideraba hasta entonces inalcanzable. Pero en su interior una nueva inquietud emergió. Algún día tendría que regresar al ámbito académico y a las críticas que había dejado atrás. ¿Sería capaz de sostener lo que había aprendido? ¿Podría enfrentarse a quienes lo cuestionaban y a los que aún no estaban dispuestos a escuchar? A medida que se tumbaba en la cama esa noche, el eco de las palabras de la facilitadora resonó en su mente. La verdad a la que había accedido no era un fin, era una puerta a un futuro incierto, lleno de desafíos que aún no podía ni imaginar. La pregunta que ahora lo atormentaba era: ¿qué precio estaría dispuesto a pagar por la voz que había encontrado? La reflexión lo llevó al borde de un nuevo precipicio, uno que parecía compartir un abismo con el potencial de su crecimiento y la carga de su historia. ¿Podría ser la voz que resonara en otros y al mismo tiempo enfrentaba el riesgo de no ser escuchado? La respuesta se hacía cernirse a la vista, y la premura por descubrirla solo acentuaba su incertidumbre. El momento de la verdad se acercaba, y con ello la necesidad de afrontar su más profundo miedo, el temor al silencio. En la mañana siguiente, el aroma del café recién hecho se mezclaba con el canturreo de las aves. Miguel se sentó en la mesa, la laptop abierta frente a él, y se sintió atrapado entre el pasado y un futuro potencial. Con cada sorbo de café repasaba su experiencia en el seminario.
¿Cómo podía traducir ese atrevido deseo de ser escuchado en acciones concretas? Se prometió que no dejaría que el miedo lo paralizara. Decidió escribir un ensayo. Era un ejercicio simple, pero monumental para él. Empezar con el primer párrafo significaba lanzarse al abismo de la creación. Con cada palabra que se formaba en su mente, la historia de su abuela y de las mujeres de su familia se convertía en una narrativa poderosa que necesitaba ser contada. Se imaginaba compartiéndola en voz alta nuevamente, impactando a quienes aún no conocían su historia. Al empezar a redactar, sintió cómo las inseguridades comenzaban a tambalearse. La claridad se iba haciendo más evidente, como si cada oración fuera una chispa que iluminara caminos oscuros. Sin embargo, el eco de las críticas que había enfrentado no desaparecía. Para combatir la ansiedad, decidió escribir sobre sus miedos también. Cada miedo plasmado en papel se transformaba en un ladrillo menos que cargar. Fue en ese momento que una notificación interruptora lo sacó de su concentración. Un nuevo mensaje de un compañero del seminario. ¿Te gustaría colaborar en un taller sobre narración inclusiva? La pregunta lo llenó de inquietud, pero al mismo tiempo una extraña emoción creció en su interior. La idea de trabajar con otros y fusionar voces resonaba con fuerza. Sin pensarlo mucho, respondió con un entusiasta sí. La semana siguiente estuvo impregnada de enfoque y determinación. Miguel dedicaba horas a preparar el taller, fusionando teoría y sus experiencias personales, construyendo estrategias que pudieran ayudar a los demás a desarrollar sus habilidades narrativas. Con cada corrección, cada nueva idea, sentía que crecía no solo como orador, sino como líder en su propia historia. La vulnerabilidad que alguna vez lo había aprisionado, ahora se convertía en un instrumento de conexión con su grupo. El día del taller llegó y el auditorio estaba lleno. Ante la multitud, la voz de Miguel resonó con profundidad. Compartió su historia, pero también las de quienes habían pasado por su lado, creando un entrelazado de experiencias realmente inclusivas. Sus miedos iban desvaneciéndose conforme el tiempo avanzaba, reemplazados por un horizonte que lucía más claro y prometedor. Se sentía más fuerte, con cada par de ojos mirando hacia él, descubriendo una parte de sus propias luchas. Sin embargo, al finalizar, cuando las luces se atenuaron, notó miradas desconcertadas en la audiencia. Se acercó a un grupo que lo miraba en silencio. En ese momento, se dio cuenta de que su discurso no había resonado con todos de la manera que había esperado. Alguno de los participantes expresó su descontento, señalando que había dejado de lado ciertas críticas históricas que deberían haber sido abordadas. La confrontación lo sacudió, el aire se volvió denso. Miguel cuestionó su decisión de ser honesto, de ser inclusivo. Había intentado hablar desde el corazón, pero ¿había fallado en incluir todas las voces necesarias? Mientras sus pensamientos se agolpaban, el temido silencio que alguna vez lo había aterrorizado comenzó a abrumarlo nuevamente. Su mente giraba en torno a la idea agonizante de haber decepcionado a aquellos a quienes deseaba inspirar. Así, en un instante de vulnerabilidad, sintió que el mismo miedo que había logrado desgastar comenzaba a resurgir a sus espaldas. Miguel debía decidir si dejaría que estas críticas lo devastaran o si se levantaría, desafiando a sus demonios internos una vez más. Había comenzado a encontrar su voz, pero al afrontar las críticas, entendió que el camino hacia su evolución y la madurez personal estaba lleno de preguntas sin respuesta y momentos de exposición que, aunque incomodaban, eran necesarios para su transformación. El eco del silencio lo envolvió, andaba al borde de una nueva revelación. ¿Cómo convertir el descontento en aprendizaje? ¿Sería suficiente su voz para abrir un diálogo real? Estos dilemas lo llevarían a explorar profundidades que aún no había imaginado. La incertidumbre en su pecho se convirtió en un ardiente deseo de comprender, de aprender y, sobre todo, de ser el portavoz que su historia merecía. El siguiente paso era claro, pero al mismo tiempo vertiginoso. Paolo, un amigo de la facultad, lo desafiaba a un debate directo sobre su discurso. ¿Estaba realmente listo para enfrentar esa confrontación? Miguel se despertó esa mañana con el eco de las palabras de Paolo retumbando en su mente. Se sentó en la cama, la luz natural que filtraba a través de la cortina iluminaba su rostro pensativo.
Esa conversación, que se postergaba como una sombra, se sentía inevitable. El debate sobre su discurso era un reto que desnudaba no solo sus argumentos, sino también sus inseguridades más profundas. Mientras se duchaba, repitió las posibles respuestas a las preguntas que Paolo podría hacer. ¿Había sido realmente inclusivo en su discurso? ¿Se había saltado voces que merecían ser escuchadas? La ansiedad creció al pensar en las repercusiones de un error. Pero, en el fondo, una chispa de determinación comenzaba a encenderse. Este era su proceso, su camino hacia la madurez y la voz que tanto anhelaba encontrar. Llegó al café donde había acordado encontrarse con Paolo. El aroma de la cafeína cargaba el aire y, a pesar de la situación, una parte de él disfrutaba el ritual. Se sentó en una mesa apartada, evitando el bullicio de otras conversaciones. Pasaron unos minutos antes de que Paolo llegara. Su expresión era seria, pero su presencia reconfortante. «Hola, Miguel», saludó con una mano firme y una mirada directa. «¿Listo para nuestra pequeña charla?» Miguel asintió, mientras sus intestinos se retorcían. Se lanzó a defender su perspectiva. Habló sobre su intención, sobre cómo había tratado de integrar múltiples historias en un solo discurso, cómo había querido empoderarse a sí mismo para compartir su voz. Pero a medida que articulaba sus pensamientos, se dio cuenta de que necesitaba profundizar. Así que comenzó a explorar lo que había sentido durante el taller, la conexión, pero también la distancia que había sentido con el descontento de algunos. Paolo escuchaba. Su silencio era a la vez alentador y desalentador. Finalmente rompió el silencio. «Me gusta que estés tan concentrado en tu proceso, pero debo ser sincero contigo. La historia que quisiste contar es importante, pero también hay una responsabilidad cuando se trata de narrar la voz de otros. ¿Crees que lograste abarcar la complejidad de esas historias?» Miguel frunció el ceño, luchando contra la tensión en su pecho. La seriedad en el rostro de Paolo le hacía ver que no se trataba solo de un intercambio de opiniones, sino de una invitación a empoderarse aún más. Meterse en esas profundidades le daba pánico y al mismo tiempo le fascinaba. «No estoy seguro. En el momento solo quise compartir lo que me había llegado al corazón. Pero, ¿qué se supone que debo hacer cuando me siento tan expuesto y vulnerable?» Paolo asintió comprensivamente. «La vulnerabilidad es parte del proceso, Miguel, pero en este mundo, ser vulnerable también significa tomar riesgos. ¿Estás dispuesto a arriesgarte aún más? Quizás una respuesta simple no sea suficiente para ti, tal vez debas sumergirte profundo. Investigar más. La idea de levantarse de su zona de confort era aterradora. Sin embargo, la sensación de que sus inseguridades se transformaban en motivación era reveladora. Podría usar la crítica como una palanca, como un impulso para investigar más, para involucrarse en esos relatos que sentía que había dejado en la superficie. Transformar el descontento en aprendizaje era un desafío, pero no podría evitar sumergirse en él. La conversación con Paolo se había convertido en un filtro que reflejaba sus luchas internas, lo que le permitiría construir una narrativa más rica y significativa. Esa tarde, Miguel decidía que se acercaría a aquellos que sentía que no habían sido considerados, buscaría sus historias, las voces que había silenciado sin querer. Pero a medida que el fuego del desafío lo impulsaba, un nuevo sentimiento invadía su mente, la posibilidad de dar un paso más allá. Cuando se despidieron, Paolo le lanzó un último comentario que resonaría en su mente. «Recuerda, Miguel, no todas las voces serán fáciles de escuchar». Al regresar a casa, su mente se llenaba de ideas y el deseo ferviente de comprender de verdad el impacto de sus palabras. Al adquirir este conocimiento, podría elevar su discurso, no solo en su próximo taller, sino en su vida. Miguel sabía que cada voz importaba, y la suya podía ser la clave para abrir un diálogo que nunca antes había imaginado. En medio de su furia de descubrimiento, se preguntó, ¿estaba realmente listo para manejar las voces no escuchadas? Esta nueva curiosidad lo llevó a buscar la historia de una mujer en su comunidad. Lo que no sabía era que esta búsqueda le traería verdades y conflictos que nunca había considerado. Su deseo de aprender y crecer se transformaba en una fuerza que lo empujaba hacia un futuro que, aunque incierto, prometía revelaciones transformadoras. Miguel se despertó con la determinación latiendo en su pecho.
Había pasado la noche revolviendo información y conexiones, consciente de que su búsqueda no solo se trataba de escuchar, sino de entender. Esa mujer cuya historia deseaba descubrir en varias conversaciones en su barrio. Un eco de sus vidas pasadas reverberaba en la mente de cada uno de aquellos que la conocían, haciéndola casi mítica. Decidió que la buscaría. No podía sacudirse la sensación de que su historia tenía el poder de cambiar el rumbo de su discurso, de su vida misma. Con calma decidida, se vistió y salió de casa. La mañana era fresca, el aire era limpio y cada paso que daba resonaba con la certeza de que estaba en el camino correcto. Su primera parada fue la biblioteca de su comunidad, un lugar que solía evitar porque le parecía aburrido y opaco. Sin embargo, en este momento era un refugio de conocimiento. Se sumergió entre volúmenes antiguos y documentos amarillentos, buscando cualquier mención que pudiera dar pistas sobre la vida de aquella mujer. Así, las horas pasaron mientras navegaba por cuentos que hablaban de luchas y superaciones. Al final del día, frustrado por la falta de resultados concretos, decidió salir a caminar. Las calles estaban llenas de vida y murmullos, cada rostro contaba una historia. Entonces, de repente, se dio cuenta de que no podía quedarse buscando en libros. Tenía que aventurarse y hablar directamente con la gente. La conexión humana era lo que realmente necesitaba, la cruda realidad a la que había estado dándole la espalda. Se adentró en un pequeño mercado donde los vendedores ofrecían sus productos con risas y gritos alegres. Se detuvo en un puesto de flores donde conoció a Rosa, una anciana que parecía tener una vida llena de relatos que contar. Miguel se acercó a ella, sintiendo que ella podría tener más de una historia por compartir. Después de un breve saludo, Miguel se armó de valor y le preguntó sobre la mujer que estaba buscando. ¿Buscando? ¿La señora Elvira? Preguntó Rosa, con una mirada cargada de nostalgia. Sí, ¿por qué lo preguntas? Su historia es una del visible desafío y la invisible lucha. Si realmente deseas escucharlo, debes estar preparado. El corazón de Miguel palpita con fuerza. Por primera vez desde su encuentro con Paolo, sintió el peso de la responsabilidad. No era solo curiosidad, era casi un deber. Elvira había sobrevivido a penurias inimaginables, y su experiencia podría no solo enriquecer su discurso, sino también transformarle como persona. Miguel comenzó a indagar sobre los detalles de la vida de Elvira, el pasado que había formado su futuro. Rosa relató fragmentos de dolor y resistencia, destacando la fuerza de espíritu de Elvira que había desafiado siglos de opresión. Su historia era tanto un grito de libertad como un recordatorio de las sombras que aún acechan las realidades presentes. A veces, lo que no se dice es tan importante como lo que se expresa, dijo Rosa, apretando los labios mientras miraba al horizonte. Escuchar a Elvira te enseñará algo que no puedes leer en libros. Esa frase quedó grabada en la mente de Miguel como un eco del tiempo. Fue entonces cuando comprendió que su viaje no solo era por la verdad de una historia, sino también por su propia verdad, su capacidad para escuchar y aprender. Mientras caminaba de vuelta a casa, sus pensamientos hervían. El viaje que había decidido emprender comenzaba a tomar forma, pero también le dio cuenta de la responsabilidad que llevaba. ¿Era realmente capaz de soportar el peso de esas historias complejas, de hacer justicia a lo que había padecido Elvira? Esa pregunta lo perseguía mientras entraba a su hogar. El impulso de compartir la experiencia de Elvira se volvía más fuerte, y con ello el miedo a no ser capaz de transmitirla fielmente. Pero en ese momento una idea despertó en su mente. Si lograba conectar su propia vulnerabilidad con la de Elvira, el camino podría ser más accesible. Sin embargo, al prepararse para acercarse a la mujer que había estado esquivando, un pensamiento inquietante surgió. ¿Qué pasaría si Elvira no estaba dispuesta a compartir su historia con alguien como él, un hombre que nunca había conocido el verdadero sufrimiento? En ese instante, la curiosidad se encendió en él nuevamente, recordándole que las verdaderas revelaciones surgen de la incertidumbre y el riesgo.
Este momento singular era el inicio de algo más grande, y Miguel sentía que estaba a punto de ser arrastrado hacia un abismo lleno de verdades que cambiarían no solo el contenido de su discurso, sino su percepción del mundo. La pregunta retumbó en su mente mientras cerraba la puerta detrás de él. ¿Qué haría cuando finalmente se enfrentara a Elvira y escuchara la historia que podría destruir lo que creía saber sobre sí mismo? Miguel se despertó con el amanecer. El brillo de la luz que entraba por la ventana era una metáfora del nuevo propósito que habitaba en su interior. Sabía que el día era crucial. Había decidido que no solo sería un oyente pasivo, su rol debería ser el de un explorador. La historia de Elvira era un laberinto que requería más que simple curiosidad para ser recorrido. Él debía prepararse. Desayunó sin prisa, su mente centrada en las palabras de Rosa. Escuchar a Elvira te enseñará algo que no puedes leer en libros. Las ideas se agolpaban como una tormenta en su cabeza. Estar frente a Elvira significaba enfrentar no solo sus relatos, sino también la desesperación y la valentía que hallaría en ellos. Decidido a estar a la altura de ese desafío, Miguel se dirigió al mercado, pero esta vez su enfoque era diferente. Iba armado de preguntas precisas y una intención clara. No solo obtener información, sino establecer un lazo. Necesitaba conocer la esencia de Elvira. Mientras cruzaba el bullicio, observó cómo las vidas de aquellas mujeres y hombres eran reflejos vivientes de historias que clamarían por ser escuchadas. En el camino, encontró a un grupo de jóvenes conversando animadamente sobre un festival. Se desvió a propósito, pero sus ojos se encontraron con los de un anciano que vendía cerámica. Miguel, siempre curioso, se detuvo. Preguntó sobre los objetos en su mesa, pero pronto redireccionó la conversación hacia Elvira. Ella ha sido como el barro del que se hacen los jarrones, frágil pero capaz de resistir, dijo el anciano con una mirada sabia. Si buscas su historia, prepárate a ver las grietas que aportan belleza a la obra. La respuesta del anciano lo sacudió. Miguel empezó a comprender que su búsqueda no solo transformaría su discurso, sino que también lo conectaría con las huellas del sufrimiento humano que a menudo llevamos con nosotros sin darnos cuenta. Cada historia era un rompecabezas de resiliencia, un reflejo del sufrimiento y la superación que Elvira parecía encarnar tan fácilmente. Al salir del mercado, se sintió impulsado, no por la necesidad de encontrar a Elvira, sino por la urgencia de ser un vehículo para su voz. En su mente, las palabras de Rosa y las metáforas del anciano resonaban. Sin embargo, la incertidumbre lo seguía como una sombra. ¿De qué manera podría demostrarle a Elvira que él, un desconocido, estaba genuinamente interesado en su mundo? ¿Sería suficiente su deseo de conectar? Con los nervios en el estómago, tomó el camino hacia la casa de Elvira, una pequeña edificación justo al final de una calle polvorienta. Su corazón latía con fuerza. Cada paso hacia su puerta era a la vez una aproximación y un retroceso. Pero el instante de la verdad se acercaba. A medida que se acercaba, un pensamiento lo asaltó. ¿Qué pasaría si no era capaz de empatizar con ella, de entender su dolor? Frente a la puerta, inhaló profundamente, y sintió que un afirmativo silencio lo envolvía. Miguel sabía que el momento había llegado, y con ello enfrentaría no solo a Elvira, su propia vulnerabilidad y miedo. Cuando finalmente llamó a la puerta, su mente giraba alrededor de todas las historias posibles que se ocultaban tras ese umbral. Este era un momento de confrontación, una prueba que no solo desnudaba a Elvira, sino también a él mismo. Tenía que despojarse de las inseguridades para poder recibir el impacto potente de la humanidad que tendría ante él. La puerta se abrió lentamente, y ahí estaba Elvira, como una guardiana de secretos perdidos. Sus ojos mostraban miles de historias enterradas, listas para salir a la luz. Era el momento que había estado esperando, pero la pregunta permanecía: ¿qué costo tendría escuchar la verdad que podría cambiar todo lo que creía saber sobre él mismo? Al cruzar el umbral, Miguel sintió cómo su vida podría modificarse irremediablemente. ¿Estaba preparado para lo que estaba a punto de descubrir? La incertidumbre lo envolvía mientras entraba en ese nuevo mundo. Un mundo donde las verdades podrían redimirlo o destruirlo. Era el momento de la verdad, y ya no había retorno.
Miguel cruzó el umbral, y el aire en el interior de la casa era pesado, impregnado de historias no contadas. El lugar estaba decorado con cerámicas y telas gastadas que hablaban de un pasado vibrante. Todo parecía estar en silencio, como si las paredes guardaran secretos que solo Elvira podía revelar. Miguel notó cómo su propia ansiedad se intensificaba, consciente de que estaba a punto de enfrentarse no solo a la historia de una mujer, sino también a la historia de una comunidad. Elvira lo observó con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Miguel se sintió expuesto. A medida que Elvira se acomodaba en su sillón, él se sentó frente a ella. La distancia física entre ellos simbolizaba la barrera emocional que él necesitaba superar. Su voz tembló un poco al iniciar la conversación. El anciano del mercado me habló de ti. Decía que tu historia es como el barro. Elvira lo interrumpió con una mirada penetrante. El barro tiene sus grietas, joven, pero yo soy quien elige qué grietas mostrar. La firmeza de su respuesta lo sacudió. Cada palabra se sentía como un desafío. Miguel dio un paso atrás en su mente. ¿Estaba aquí para tratar de comprender o para hacer que ella se compusiera ante él? Mientras comenzaba a conversar, Miguel sintió cómo su deseo de conectar se convertía en una lucha interna. Las respuestas que buscaba podían ser como un cuchillo de dos filos. Las sombras del pasado de Elvira prometían revelaciones duras, cargadas de sufrimiento. A medida que ella hablaba, describiendo momentos de su vida, Miguel se dio cuenta de que cada detalle era una ventana a su lucha, su valentía y su increíble resiliencia. Las palabras de Elvira se entrelazaban con el eco de su pasado, la traición de seres queridos, las promesas rotas y la lucha diaria por la dignidad. Ella hablaba de sus hijos, de cómo ella había tejido sueños para ellos en un mundo que a veces parecía negárselos. Miguel se sintió abrumado por la carga de esas historias, sintiendo que cada revelación lo empujaba hacia la necesidad de entender y resistir. Absorber su significado. Las grietas de Elvira eran profundas y, a medida que compartía, Miguel se cuestionaba si era capaz de soportar el peso de su verdad. ¿Por qué confiar en mí?, se atrevió a preguntar. Elvira sonrió a medias, como si la pregunta ya estuviera respondida. No confío fácilmente, pero tu búsqueda viene de un lugar honesto. Ayudarte a encontrar respuestas me ayuda a sanar las mías. Esa noción lo golpeó. Miguel no solo estaba allí para escuchar, sino también para participar en un proceso mutuo de sanación. La vulnerabilidad de ambos se desnudaba en la sala iluminada, y una conexión se empezaba a forjar. Pero Miguel sentía que aún había más que descubrir, quizás un secreto oculto que podría cambiar todo lo que había aprendido hasta ahora. Una tensión creció en el ambiente, una corriente de advertencia. En el trasfondo, resolvió que no podría solo escuchar, debía involucrarse, ayudar a que Elvira abriera aún más su corazón. «Estoy aquí para ser un aliado en tu historia», declaró, sintiendo que cada palabra era una promesa, un compromiso hacia algo más grande que sí mismo. Con un asentimiento, Elvira se inclinó un poco hacia adelante, como a forcing to share the most weighty burden. «Hay algo que necesito contarte, algo que he llevado conmigo durante mucho tiempo. No solo es mi historia, sino también la de mi hijo, algo que si lo revelo, no habrá regreso». Miguel sintió que su corazón latía más rápido. ¿Qué significaría eso para él? ¿Estaba preparado para esa revelación? La atmósfera cambió, y el eco de la expectativa llenó la habitación. Aquí, en ese momento, Miguel comprendió que sus miedos y esperanzas estaban intrínsecamente entrelazados con lo que estaba a punto de desvelarse. La promesa de un secreto oculto que podía arrancarle la calma y transformarlo completamente pendía en el aire con un peso implacable. Un nuevo desafío se acercaba, y la pregunta reverberaba: ¿cómo podría lidiar con lo que vendría? El viaje había comenzado, y Miguel se encontraba ante un cruce que podría definir no solo su futuro, sino su muy propia identidad. Miguel sintió cómo la respiración se le aceleraba, y el tiempo pareció detenerse. La mirada de Elvira se había tornado seria, cargada de un peso emocional que amenazaba con desbordarse. «Mi hijo», comenzó, haciendo una pausa que lo intensificó todo aún más.
Miguel apretó las manos sobre sus rodillas, dispuesto a escuchar, a absorber. El día que nació fue el día en que entendí que mi propia vida ya no me pertenecía, continuó Elvira, su voz temblando ligeramente. Cada palabra parecía una piedra lanzada a un lago, generando ondas que reverberaban en el corazón de Miguel. Su mente se llenó de preguntas. ¿Qué historia podía llevar consigo una madre que había tenido que luchar tanto por sus sueños, y los de su hijo? Mientras ella hablaba, se revelaron fragmentos de su pasado, una infancia marcada por el dolor y la opresión, donde los sueños a veces se convertían en cenizas. Elvira contó sobre cómo había trascendido sus propias limitaciones para criar a su hijo lejos de la miseria que había conocido. Quería que él fuera libre, que pudiera volar alto, como un ave en el cielo. Miguel se dio cuenta de que, en su búsqueda de entender a Elvira, estaba comenzando a advertir los hilos que unían sus propias luchas a las de ella. Su propio deseo de salir de la sombra de su pasado, de una familia rota, resonaba en cada palabra que ella pronunciaba. Era como si al escuchar a Elvira, también se escuchara a sí mismo. Sin embargo, agregó Elvira, su voz ahora temblando de emoción, hubo un momento, un desliz, un instante donde el miedo y la desesperación se apoderaron de mí. Mi hijo se convirtió en algo más que un sueño, se convirtió en un símbolo de todo lo que había perdido. Miguel pudo ver cómo las lágrimas asomaban en los ojos de Elvira. Un torrente de vulnerabilidad brotaba de ella, y él entendió que estaba siendo testigo no solo de su historia, sino de una tragedia que se tejía en cada rincón de su vida. La angustia de una madre nunca fue tan palpable como en aquellos instantes. Dejé que el pasado definiera nuestra vida, confesó, y ahora el futuro no es más que una sombra de lo que prometía ser. La profundidad del sufrimiento de Elvira nació en Miguel un fuerte impulso de cambiar la narrativa. La tormenta interna que había sentido antes había comenzado a disiparse, dándole espacio a una determinación ferviente de ayudarla. Quiero saber más, Elvira, no solo por ti, sino por mí, por lo que eso significará en mi vida. Quiero ser parte de este relato, quiero entender, dijo Miguel, su voz firme y resonante. En la respuesta de Elvira vio algo que le dio esperanza. Había un vislumbre de reconocimiento, un ligero movimiento en sus labios que hablaba de posibilidad. Sin embargo, el desafío tras la revelación parecía tan grande como una montaña. No puedes imaginar lo que eso conlleva. Algunas historias son peligrosas, advirtió Elvira, sus palabras cargadas de un nuevo peso. El aire se hizo denso otra vez, y Miguel sintió cómo la atmósfera cambiaba. ¿Estás dispuesto a enfrentar lo que viene?, preguntó ella, su mirada fija y directa. Quiso escapar, no pudo. La resonancia de esa cuestión encendió en él un fuego. Allí estaba en medio de un proceso de autodescubrimiento, donde cada respuesta prometía traer más preguntas. La voz de su conciencia se alzaba. ¿Cómo gestionar este nuevo conocimiento? Ambos se quedaron en silencio, la tensión palpándose entre ellos. Elvira había abierto una puerta que exhibía no solo su vulnerabilidad, sino también la posibilidad de un cambio profundo y transformador. Los secretos de la vida no siempre se guardan en los lugares que se esperan, pensó Miguel, sintiendo que el destino de su viaje estaba tomando una dirección inesperada. Con cada segundo que pasaba, el deseo de desenterrar el pasado de Elvira se volvía más urgente. Con lo que me has compartido hoy, he visto que el camino a seguir es uno de verdad y valentía, afirmó, sintiendo que su declaración reverberaba en el aire. Elvira, inmóvil ante la firmeza de Miguel, decreta: si decides seguir, lo harás sabiendo que una vez que cruces esta línea, no habrá vuelta atrás. Miguel se dio cuenta de que había llegado el momento de enfrentar sus propios límites y decidir qué tipo de hombre quería ser. La presión del futuro pesado descansaba sobre él, pero al pensar en lo que estaba a punto de descubrir, una mezcla de ansiedad y emoción se apoderó de su ser. Elvira lo miró esperando su respuesta, mientras la presión de su silencio se volvía palpable. Quedaba el eco de una afirmación inminente en el ambiente. ¿Qué decisión tomaría Miguel? La respuesta lo llevaría a lugares que nunca había imaginado y pondría a prueba su valía.
Miguel respiró hondo, sintiendo que cada inhalación le aportaba una chispa de valor, y cada exhalación liberaba las dudas que todavía lo atormentaban. Comprendía que la decisión que estaba a punto de tomar no solo afectaría su vida, sino también la de Elvira. Ella había abierto la puerta a su pasado, una conexión que iba más allá de lo personal. Era un descubrimiento compartido que transformaría su existencia. Elvira lo miró, esperando su respuesta, mientras la presión de su silencio se volvía palpable. Quedaba el eco de una afirmación inminente en el ambiente. ¿Qué decisión tomaría Miguel? La respuesta lo llevaría a lugares que nunca había imaginado y pondría a prueba su valía. Miguel respiró hondo, sintiendo que cada inhalación le aportaba una chispa de valor y cada exhalación liberaba las dudas que todavía lo atormentaban. Comprendía que la decisión que estaba a punto de tomar no solo afectaría su vida, sino también la de Elvira. Ella había abierto la puerta a su pasado, una conexión que iba más allá de lo personal. Era un descubrimiento compartido que transformaría su existencia. «Estoy dispuesto», respondió, su voz firme cargada de determinación. «Quiero aprender, quiero enfrentar lo que sea necesario para honrar tu historia y el legado que llevas». Elvira lo observó por un instante, como si buscara en su mirada la sinceridad de sus palabras. Finalmente, sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa, esa que denotaba tanto alivio como esperanza. «Entonces lo haremos», dijo Elvira. «Pero debes entender que cada palabra que revelemos será un acto de valentía y un paso hacia la verdad. Algunas historias son difíciles de escuchar, pero otras tienen el poder de liberar». Su tono era claro. Miguel sabía que lo que venía no era simple. Al aceptar, no solo había dicho sí a Elvira, sino también a su propia transformación. A medida que continuaron hablando, Miguel sintió cómo el ambiente se impregnaba de una energía renovada. Las grietas en la historia de Elvira se convirtieron en detalles vivos, inseparables de su ser. Habló sobre su hijo perdido, las decisiones que había tomado en un intento por protegerlo, y la necesidad de desterrar los fantasmas del pasado. Cada palabra de Elvira resonaba como un eco familiar, sus vivencias se entrelazaban con las propias inseguridades de Miguel. Las historias de sacrificio, sueños incumplidos y la lucha por encontrar su lugar en un mundo hostil se desplazaban hacia un punto de convergencia. Ambos hemos sido moldeados por la adversidad, pensó Miguel, sintiendo que su conexión con Elvira se profundizaba en cada relato que compartían. Cuando la tarde comenzó a declinar, la luminosidad dorada llenó el pequeño salón, otorgando un aire cálido y acogedor. Miguel sintió que en ese instante sus ansiedades eran reemplazadas por una sólida certeza. Estaba dispuesto y en el camino correcto. Comprendía que la búsqueda de sabiduría y la expresión de su verdad serían sus herramientas más poderosas. Con Elvira a su lado, sabía que cada paso en su viaje traería consigo un nuevo significado. Luego, Elvira pronunció una frase que quedó grabada en su mente. «Las historias son poderosas, Miguel. Tienen la capacidad de transformar la realidad, no solo nuestra, sino la de quienes las escuchan. Al contar la verdad, permitimos que otros también encuentren su voz». Con esa revelación surgiendo entre ellos, Miguel comenzó a vislumbrar el futuro. Ya no solo quería contar historias, quería conectar, quería ser el puente que uniera a otros, al igual que lo había hecho Elvira. Había dejado atrás el miedo. En su lugar se habían cultivado la confianza y el compromiso. Era el momento de compartir no solo su historia, sino las historias que el mundo aún no había escuchado. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de preparación. Juntos, Miguel y Elvira trabajaron en un homenaje que combinaba sus relatos. En esas largas sesiones de diálogo, la relación creció, cimentándose en el respeto y la empatía. Miguel sabía que no se trataba solo de su narrativa, sino de un reconocimiento a las vidas que habían sido olvidadas. El evento llegó. Miguel se encontraba en el escenario, el público aguardando con una expectación palpable. Su corazón latía con fuerza, pero ya no sentía miedo. Se había armado de su historia y la de Elvira. En ese momento se dio cuenta de que representaba más que a sí mismo. Su voz también era la de su madre, la de su abuela, la de mujeres como Elvira que habían soportado tanto y habían luchado por ser escuchadas. Con claridad en su expresión, comenzó a hablar.
Compartió anécdotas entrelazadas, mostrando a la audiencia el hilo común que unía sus experiencias y sus viajes. Los rostros en el público cambiaron, la curiosidad se tornó en atención, el escepticismo en comprensión. Cada palabra que profería resonaba como una declaración de intenciones y un acto de valentía compartida. Mientras concluía su discurso, el aplauso estalló como una celebración. Miguel sintió que no solo había superado sus propios límites, sino que había contribuido a dar voz a muchos. Un paso hacia el reconocimiento de sus historias. Al mirar entre la multitud, vio los rostros que lo miraban con admiración y respeto. Era en ese instante que entendió el verdadero significado del cambio. Había alcanzado no solo la aceptación externa, sino también la internalización de su identidad y su legado. Ese día, Miguel se fue con el corazón lleno, sabiendo que el futuro era brillante, había conquistado las dudas, abrazado su verdad y, sobre todo, se había transformado en la voz de aquellos que habían sido silenciados. El viaje apenas comenzaba, pero estaba seguro de que cada historia que contara abriría puertas y corazones. Ante su espejo, un reflejo nuevo sonreía. El joven temeroso había dado paso a un hombre que sabía de dónde venía y hacia dónde iba. Su vida estaba llena de significado y propósito. Había conquistado su lugar en el mundo. Miguel no sabía qué depararía el futuro, pero había aprendido que la verdadera fuerza reside en ser auténtico, en no temer las verdades difíciles y en compartirlas con coraje. La historia de su vida seguiría desarrollándose, y estaba listo para enfrentar cada capítulo. No dejen de ser parte de este viaje transformador. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y permitir que más corazones conecten. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, compartan sus propias historias y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de una comunidad que valora el poder de la voz y la superación personal.